Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la explicación para la unidad temática 2 o actividades número 2. Bueno, para el desarrollo de la actividad número 2, entonces, una vez ustedes están dentro del curso, van a dar clic sobre contenido del curso, clic en empezar. En proyecto van a desplegar para que puedan entonces encontrar el contenido del curso. En este caso, para la actividad número 2, damos clic sobre el enlace actividad 2. Allí vamos a encontrar la guía de aprendizaje, el material de aprendizaje, el material de formación de la actividad 2, un material de apoyo y las dos evidencias que se deben de presentar. En este caso, para la actividad número 2, la prueba de conocimiento y la evidencia taller, actividad número 2. Para el material de formación damos clic sobre el material, luego material de la actividad de aprendizaje número 2. Vamos a encontrar el enlace para verlo de forma interactiva o para verlo en PDF, ver el documento. Entonces ustedes ya revisarán de qué forma desean ver entonces este material. Bueno, en cuanto a las evidencias, tenemos la prueba de conocimiento. Para ingresar a ella, pues damos clic sobre la opción que dice prueba de conocimiento. Allí tiene la opción de ver evaluación y poder empezarla. Recordemos que una vez ustedes inicien la evaluación, deben terminarla para que entonces genere calificación. Si ustedes por alguna circunstancia obtienen una D cuando revisan sus calificaciones, entonces es importante que revisen nuevamente el material y la presenten de nuevo para que mejoren esta calificación. La totalidad de actividades pues debe ser presentadas y aprobadas. Entonces, por eso es importante que revisen esto. Para el taller, dan clic sobre evidencia taller, luego clic sobre evidencia actividad de aprendizaje 2 y allí van a encontrar ustedes la opción de ver evidencia. Entonces, pueden entonces ingresar allí, descargan el taller y la opción de ver evidencia. En sus correos igualmente, pues he tratado de enviarles copiecita de los talleres para que puedan entonces ustedes elaborarlo y luego los puedan subir. Cuando ustedes le dan clic en ver evidencia, pues van a encontrar la opción de adjuntar su archivo y poder entonces trabajar la evidencia número 2. Bueno, cuando nos encontramos nosotros con el material, voy a abrirles por acá. Bueno, voy a compartirles otro documento para que empecemos entonces con lo que es la unidad temática. Entonces, voy a compartirles.
Bueno, entonces, bueno, entonces ya por aquí compartí el material de la actividad número 2. Entonces, en cuanto al tema de la actividad 2, es sobre razones de liquidez y endeudamiento. En este caso, pues tenemos el resultado de aprendizaje que se encuentra asociado a esta unidad temática, aplicar y analizar los indicadores en los resultados contables de las empresas colombianas. El material, pues ya les explicaba inicialmente dónde ustedes lo van a encontrar en contenido del curso. Al desplegar van a dar clic sobre actividad número 2, van a encontrar el material de formación y las evidencias que deben de trabajar. En este caso tenemos los indicadores, como les decía, de liquidez y endeudamiento. Recordemos entonces, en cuanto a los indicadores, el liquidez, el de rentabilidad, los indicadores de apalancamiento y los indicadores de operación. Estas serían las categorías que encontramos en cuanto a los indicadores financieros. En cuanto a los indicadores de liquidez, entonces, pues, estos indicadores me permiten analizar en cuanto a la parte de inversión, o sea, cómo podemos convertir entonces en liquidez un dinero, ¿sí? Una inversión que nosotros tenemos. Entonces, en este caso, aquí me dicen, o sea, qué tan fácil puede ser llegar a convertir un terreno, un vehículo, un título de capitalización, ¿sí? Un bono en efectivo. Entonces, los indicadores de liquidez, ¿qué me están permitiendo? Analizar la capacidad que tiene una empresa de cumplir con sus deudas. Estas deudas, pues principalmente deudas a corto plazo, en un periodo específico puede ser de un año. En este caso, dentro del material de la unidad vamos a trabajar dos indicadores de liquidez, el capital de trabajo neto y el razón corriente. Entonces, en el material encontramos las fórmulas y los ejemplos de cómo se aplican estos indicadores. En cuanto al capital de trabajo, ¿cómo se saca el indicador activo corriente menos pasivo corriente? En este caso, entonces, el capital de trabajo me permite revisar el dinero con el que cuenta la empresa en cuanto a sus activos corrientes, o sea, un dinero más inmediato que cuenta la empresa después de que ha pagado sus deudas a corto plazo, o sea, lo que nosotros llamamos el pasivo a corto plazo. Entonces, allí nos estarían mostrando un ejemplo. ¿Por qué? Porque ¿de dónde nosotros sacamos estos datos? ¿Sí? La razón corriente, necesitamos el valor de los activos corrientes, el cual nosotros lo vamos a extraer del balance general de la empresa o, como es llamado actualmente, estado de la situación financiera. Entonces, tomamos estos valores, tanto el activo corriente como el pasivo corriente, de nuestro balance o estado de situación financiera. Realizamos el cálculo, entonces, digamos con respecto al ejemplo, da 70,000 pesos, entonces estaríamos diciendo que la empresa tiene un capital de trabajo de 70,000 pesos, que es lo que le está quedando a la empresa en efectivo después de que cubre los pasivos a corto plazo. En cuanto a razón corriente tenemos la fórmula que es activo corriente sobre pasivo corriente. ¿Qué me estaría indicando este indicador? ¿Sí? Me estaría diciendo cuál es la capacidad que tiene la empresa, ¿sí? de cubrir sus obligaciones, o sea, sus deudas, sean con entidades financieras, sean con terceros, ¿sí? En este caso, deudas a corto plazo, con respecto al activo corriente.
Entonces, ¿cuántos activos corrientes tiene la empresa para cubrir sus pasivos corrientes? En este caso, al realizar la división de los activos corrientes sobre los activos corrientes, de acuerdo al ejemplo que estamos viendo, decimos que tenemos 1.61 pesos, que por cada... Entonces, que la empresa tiene 1.61 pesos para respaldar la deuda. Entonces, cuando la empresa, entre mayor sea el rubro, entre más se aleje de uno, entonces tiene más solvencia o capacidad de pago la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo. Entonces, vemos que no se va a tener problemas en la empresa para pagar sus deudas, sean financieras, proveedores, acreedores, ¿cierto? Vamos a ver ahora las razones de endeudamiento. En cuanto a las razones de endeudamiento, entonces hablamos de que es la utilización de recursos de terceros para financiar una actividad y aumentar pues esa capacidad operativa de la empresa. Entonces, estos indicadores de endeudamiento que me permiten analizar el hecho de que las empresas pues no necesitan financiar la totalidad de sus activos de sus recursos propios. ¿A qué nos referimos de sus recursos propios? Con los aportes de los socios, sino que se pueden apalancar con otros recursos. Cuando nosotros hablamos de apalancar, ¿a qué nos estamos refiriendo? Entrar a conseguir recursos a través de otros medios, sean operativos o sean financieros. O sea, podemos realizar un apalancamiento operativo o un apalancamiento financiero, algo que me ayude a mí, que me permita poder entonces realizar consecución de recursos. Entonces, estos indicadores, hay algo importante que me dice aquí, estos indicadores reflejan el peso o la intensidad de la utilización de los recursos ajenos, recursos con terceros en una empresa. Entonces, recordemos que cuando nosotros realizamos un apalancamiento, o sea, adquirimos dinero a través de terceros, ¿para qué lo hacemos? Para generar unas utilidades. Entonces, ¿qué indicadores nosotros tenemos? El indicador razón de endeudamiento, que la fórmula es pasivo total sobre activo total. ¿Qué me permite conocer con este indicador? Poder saber que por cada peso que se invierte en activos, o sea, ¿cuántos está siendo financiado por terceros? Tenemos aquí el ejemplo aplicado. Entonces estaríamos teniendo, decimos pasivo total sobre activo total. El pasivo total son 265,000, el activo total son 695,000. Entonces me da 0,38. Entonces podemos decir que del activo total, el 0,38 ha sido financiado a través de terceros. Ha sido y está representado en el pasivo. En cuanto a razones de concentración, tenemos la fórmula pasivo corriente sobre pasivo total. Entonces, ¿qué me permite a mí analizar esto? Este porcentaje me estaría indicando el porcentaje de deuda que se tiene a corto plazo con respecto al total de las deudas. O sea, cuáles son las obligaciones que tengo yo de forma pues más inmediata. En este caso, pues tenemos aquí la fórmula. Entonces, pasivo corriente sobre pasivo total. En esto me estaría dando un 40%. Entonces, yo estaría diciendo que de mi pasivo total, el
tengo un 40% de deudas que debo atender de forma más inmediata porque corresponde a un pasivo corriente, un pasivo a corto plazo. En cuanto a las razones de autonomía, entonces patrimonio sobre activo total. Entonces, en este caso, esta razón nos muestra la participación que tienen los propietarios en cuanto a los activos totales que tiene la empresa. Entonces, ¿cuánto le pertenece a los dueños de la empresa con respecto al total de los activos? Entonces, este indicador también me estaría reflejando un dato en porcentaje. Entonces, yo podría estar hablando de que sobre el pasivo total, el 30, 40, 50% ha sido financiado por los socios de la empresa. En cuanto a financiación a largo plazo, entonces tenemos el capital más el pasivo no corriente, esto sobre el activo total. Entonces aquí yo ya estaría sumando mi capital con mis pasivos a corto plazo y esto lo estaría dividiendo sobre el activo total. ¿Qué nos indica esto? El porcentaje del activo que está financiado con recursos a largo plazo. Entonces, recordemos que los aportes y el pasivo no corriente, entonces son recursos a largo plazo. Entonces, aquí podemos estar mirando, de acuerdo a los activos totales, qué porcentaje ha sido adquirido a través de recursos a largo plazo, tanto de capital como pasivos no corrientes, o sea, pasivos a largo plazo. El indicador de leverage, entonces es pasivo sobre patrimonio. Entonces, este indicador pues nos muestra el nivel de endeudamiento que tiene la empresa con respecto a su capital y a las reservas. Entonces, igualmente, aquí me estaría mostrando un porcentaje. Vamos a ver un momento, voy a dejar de compartir, vamos a revisar la evidencia que se debe de presentar. En este caso, pues lo que es el taller. Bueno, por acá tenemos entonces, este es el taller que deben de realizar. Se les está suministrando un balance general o como es llamado actualmente, estado de la situación financiera. Quiero que tengan en cuenta algo. O sea, aquí yo estoy dando unos datos. Si ustedes pasan esta hoja a Excel, van a encontrar un error. ¿En dónde tenemos el error? Que es un error de transcripción. En la propiedad, planta y equipo, ¿sí? Si nosotros sumamos estos tres valores y estos dos valores y restamos la depreciación, aquí me estaría dando 13 millones, ¿sí? Entonces, es un error en cuanto a digitación. Ustedes pueden pasar los datos y trabajarlos con los datos reales o simplemente pueden extraer los datos de este balance para que puedan entonces realizar el balance y el estado de resultado para que puedan realizar su actividad. ¿Qué les están pidiendo? ¿Qué les están pidiendo que realice? Estos son los estados financieros de la cooperativa multiactiva trabajando juntos, ¿sí? Entonces, nos están diciendo que debemos calcular los indicadores de liquidez y endeudamiento. ¿Cuáles? Los que acabamos de nosotros de ver en la presentación anterior. Entonces,
Empezamos a revisar todo el material y vamos aplicándolo. Entonces, como en el material lo encontramos de esta forma, ¿sí? Explicadito y todo, entonces lo tomamos y lo vamos aplicando. Entonces, ¿qué de liquidez? Entonces vamos a hacer el capital de trabajo. Entonces, bueno, capital de trabajo, activo corriente menos pasivo corriente. Entonces, si vamos acá, buscamos cuál es el activo corriente y cuál es el pasivo corriente, ¿sí? Entonces, de esta forma, bueno, que por acá lo encontré, el activo corriente, entonces sabemos cuál es el valor del activo corriente para el periodo 2015 y para el periodo 2016. ¿Que cuál es el pasivo corriente? Entonces, total pasivo corriente, total pasivo corriente. Entonces, tomamos los datos de cada periodo y lo realizamos. En el ejercicio debemos realizar el indicador, tanto para el periodo 2015 como para el periodo 2016. Entonces, revisamos el material de formación y de acuerdo a los indicadores que allí me están suministrando, entonces yo tengo que realizar los indicadores para cada uno de los talleres. En cuanto, entonces, me están diciendo que realice entonces esos indicadores. Entonces yo tengo que buscar el indicador, el capital de trabajo, la razón corriente, tanto el capital de trabajo para 2015 como para 2016, la razón corriente que es activo corriente sobre pasivo corriente, datos que están muy claros en el estado financiero, los indicadores de endeudamiento, entonces igualmente el pasivo total sobre el activo total, entonces realizo y hago el análisis. Importante que una vez ustedes obtengan el resultado, enseguida realicen el análisis. Ejemplo, en el activo corriente menos el pasivo corriente me está dando 471.102.609 ya de diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente. Entonces yo realizo el análisis. Entonces, que la empresa cuenta con 471.102.000 para como capital de trabajo después de que se cubren sus pasivos a corto plazo. Así sucesivamente lo realizo también con el de razón corriente, el de razón de endeudamiento, razón de concentración, razón de autonomía, el indicador de financiación a largo plazo, el indicador de leverage. Entonces realizamos estos cálculos y la actividad es enviada después de que lo realicemos. Bueno, estos serían entonces, estas serían entonces las indicaciones para que puedan desarrollar la unidad número 2. Recordemos que la totalidad de evidencias pues deben de ser trabajadas y enviadas para que puedan ustedes aprobar la formación. Cualquier inquietud, voy a estar atenta a través del foro de dudas para que ustedes puedan entonces consultarme, yo por ahí poder contestarles si se tienen inquietudes al respecto. Me disculpo nuevamente, se han tenido dificultades para realizar este tipo de conferencias. La conferencia que se realizó con aprendices, se tuvo inconvenientes para que ustedes pudieran abrirlas, por eso nuevamente les grabé la información para que tuvieran acceso a ella. Quedo atenta y espero pues trabajen juiciosos, tenemos plazo hasta el 15 de abril de desarrollar las evidencias, estaré pendiente para poder apoyarlos. Buen día para todos.